Una habitación oculta, un ataúd negro, un esqueleto gigante. La verdadera historia del Titanic es mucho más extraña de lo que jamás imaginamos. En las profundidades del Titanic, tras escaleras derruidas y pasillos deteriorados, hay una sección que no aparece en ningún mapa. No forma parte de los planos oficiales de cubierta, y durante años a nadie se le ocurrió buscarla. Pero recientemente, nuevas imágenes tomadas con sumergibles operados a distancia revelaron un espacio que había estado sellado desde 1912. Una estrecha cámara oculta tras un mamparo deformado, oculta por acero derrumbado y capas de óxido. Lo más inquietante es su aspecto de conservación. Aunque la mayor parte del barco ha sido destrozada por el tiempo y la presión, esta pequeña habitación se mantiene inquietantemente intacta. Las paredes no están revestidas con paneles de lujo ni decoración para pasajeros como cabría esperar. En cambio, son desnudas y metálicas, como una unidad de almacenamiento o una bóveda. Dos ojos de buey siguen en su lugar, uno de ellos abierto de golpe como si alguien hubiera salido con prisa o hubiera intentado entrar. El suelo está cubierto por una fina capa de limo intacto y nada en su interior lleva un nombre, una etiqueta o siquiera una pista de su propósito. La teoría empezó a volar casi de inmediato. Algunos creen que era una habitación del pánico improvisada, construida en secreto para pasajeros de alto rango. Otros piensan que podría haber sido una zona de carga donde se almacenaba algo que no pertenecía a un viaje civil. Algunos incluso dicen que podría haber sido utilizada para los primeros experimentos de navegación submarina, el tipo de cosas que esperarías ver en archivos clasificados, no enterradas en un transatlántico. Sea cual sea el propósito de esta habitación, no estaba destinada a ser encontrada, y sin embargo, ahora que está a la vista, plantea más preguntas que respuestas. ¿Por qué necesitaba estar oculta? ¿Quién tenía acceso a ella? ¿Y qué más? Enterrado bajo 100 años de silencio, aún hay algo que espera ser visto. No muy lejos de la habitación oculta, otro descubrimiento atrajo al equipo a profundizar en los secretos del barco. Encajada en un pasillo derrumbado, tras capas de escombros y limo, se encontraba una pesada caja fuerte cubierta de óxido. A diferencia de muchos objetos saqueados o rescatados años atrás, esta había pasado desapercibida. Estaba tan herméticamente sellada que ni siquiera la presión aplastante de unos 4 kilómetros de océano la había abierto. Cuando la caja fuerte fue sacada a la superficie y abierta con cuidado, las expectativas eran bajas. La mayoría de los artefactos del Titanic ya están arruinados, nada más que frágiles restos. Pero dentro de esta caja fuerte encontraron algo completamente inesperado: un mapa doblado, manchado de agua dibujado a mano y aún parcialmente legible. Los rumores lo dicen. No mostraba rutas oceánicas comunes ni registros de pasajeros. En cambio, marcaba una parte del Atlántico Sur lejos del lugar del hundimiento del Titanic. Un lugar sin rutas marítimas, sin asentamientos, solo coordenadas marcadas con símbolos crípticos y una sola palabra garabateada en el repetidor superior. Algunos expertos creen que podría haber sido parte de un experimento de navegación. Otros no están tan seguros. Se especula que el mapa podría apuntar a una misión secreta. El Titanic nunca estuvo destinado a completar un encuentro oculto, una transferencia, algo que ahora yace enterrado con el acero retorcido del barco. Sea cual sea la verdad, el contenido de esta caja fuerte solo aumenta la sensación de que el Titanic no fue solo un crucero que salió mal. Llevaba secretos destinados a permanecer sumergidos para siempre. Entre los restos retorcidos por el tiempo, los exploradores avistaron algo que silenció toda la operación. Cerca de una sección derrumbada de la sala de calderas, medio enterrado en sedimentos, había un cráneo humano. Los dientes aún estaban intactos. Desde la oscuridad que lo rodeaba, tablones rotos y tuberías oxidadas yacían dispersos como congelados en el momento en que el barco se partió. Al principio parecía otro trágico recordatorio de los cientos de personas que nunca llegaron a los botes salvavidas. Pero a medida que los investigadores observaban más de cerca, comenzaron a surgir detalles extraños. El estado de los restos no coincidía con el de los demás encontrados en el lugar de descanso del Titanic. Este esqueleto parecía estar extrañamente posicionado, casi atrapado bajo escombros pesados, lejos de donde habrían estado la mayoría de los pasajeros durante el hundimiento. Aún más desconcertante, algunos expertos creen que los cuerpos mostraban indicios de haber estado allí mucho antes de abril de 1912. Esta teoría, de confirmarse, podría revolucionar por completo la historia del Titanic. Se trató de un trabajador perdido durante la frenética construcción del barco, un polizón escondido en el lugar equivocado en el momento equivocado, o algo aún más inquietante, alguien encerrado dentro nunca estuvo destinado a ser encontrado. Nada en los registros oficiales del astillero menciona la desaparición de un trabajador. Ningún relato de superviviente habla de alguien atrapado de esta manera. Es casi como si este esqueleto no perteneciera al viaje. Lo sabemos, pero a un capítulo secreto enterrado en las profundidades de los huesos de acero del Titanic, donde la luz apenas llega y todo parece congelado en el tiempo. Uno no puede evitar preguntarse qué más se esconde bajo las cubiertas rotas del barco, oculto del mundo durante más de un siglo.
Durante una reciente inmersión para reexaminar los restos del Titanic, las cámaras captaron algo que nadie había notado antes, alineado con la proa. Decenas de figuras de aspecto humano permanecían congeladas, con formas inquietantemente realistas, bajo capas de arena y tiempo. A primera vista, parecía una masa de almas perdidas aún aferradas al barco. Los expertos intervinieron rápidamente. No se trataba de una formación natural. Parecía una instalación de arte subacuático recién descubierta, destinada a honrar a los desaparecidos. Pero, ¿por qué allí? ¿Y por qué ahora? El lugar había permanecido intacto durante más de un siglo. Algunos se preguntan si las estatuas fueron colocadas sin registro oficial, creando un monumento inquietante. El océano decidió mantenerlo en secreto. No hace mucho, mientras inspeccionaban los escombros dispersos alrededor del Titanic, un equipo se topó con algo pequeño, frágil y completamente inesperado. Una vieja botella de vidrio encajada entre trozos de madera rota en su interior, protegida por el tiempo y el frío, era un trozo de papel enrollado. Los expertos la manipularon con cuidado, temiendo que se desmoronara con el más mínimo contacto. Lo que encontraron dejó atónitos a todos. La carta en su interior estaba fechada el 16 de abril de 1912, un día después del supuesto hundimiento del Titanic. La letra era temblorosa, casi apresurada, y el breve mensaje insinuaba la supervivencia de algo que quedó inconcluso. Ningún pasajero conocido coincidía con el nombre garabateado en la parte inferior. Ningún registro mencionaba nada parecido. ¿Podría haber sido un intento desesperado por llegar a la superficie? ¿Un engaño de otro naufragio o algo más extraño? Una voz que de alguna manera se deslizó a través del tiempo. Nadie puede decirlo con certeza, pero incluso hoy el mensaje de la botella sigue siendo uno de los descubrimientos más inquietantes jamás realizados cerca del naufragio. Oculto en las profundidades de la bodega de carga destrozada del Titanic, buzos descubrieron recientemente algo que no figuraba en ningún manifiesto de embarque. Era un objeto largo y negro con forma similar a un ataúd, encajado entre vigas retorcidas y cajas derrumbadas. Al principio, muchos asumieron que se trataba de otro mueble roto. Pero al iluminarlo, se hizo evidente que no era de madera. Estaba tallado en un material oscuro similar a la piedra, liso y frío. Incluso después de más de un siglo bajo el mar, sin etiquetas, sin marcas, nada que identificara de dónde venía o a quién pertenecía. Cuando los expertos lograron abrir a distancia el extraño contenedor, lo encontraron vacío, completamente seco por dentro, a pesar de las aplastantes profundidades del exterior. Eso por sí solo provocó escalofríos en el equipo, en un entorno donde incluso el acero se desmorona. ¿Cómo pudo esta cosa permanecer intacta? Algunos creen que podría haber sido parte de un envío privado, un artículo personal cargado sin documentación oficial. Otros apuntan a leyendas antiguas que insinúan reliquias prohibidas que se transportaban a través de los océanos. Algunos incluso se preguntan si estaba conectado a algo mucho más secreto, un artefacto destinado a nunca volver a ver la luz del día. ¿Por qué estaba a bordo de un barco supuestamente dedicado a los viajes de lujo? ¿Por qué estaba escondido tan profundamente? ¿Y quién ordenó que lo transportaran en silencio, arriesgándolo todo? El descubrimiento del ataúd negro plantea preguntas que ningún registro histórico puede responder y deja tras de sí un misterio que solo se oscurece cuanto más tiempo permanece sin explicación. El naufragio del Titanic siempre ha sido un lugar donde la naturaleza recupera lentamente la historia, pero últimamente los científicos han notado algo difícil de explicar. Cubriendo partes del casco oxidado, especialmente a lo largo de grietas profundas y paredes derrumbadas, hay un extraño y nuevo tipo de crecimiento marino. No son percebes, no es algo común. El óxido rosa esas formaciones de óxido que parecen carámbanos. Todos saben que este crecimiento es diferente. Más oscuro, casi negro en algunos puntos, brilla tenuemente bajo las luces de las profundidades marinas y en otros. Las muestras se tomaron con extrema precaución. Al estudiarlos, los organismos mostraron rasgos. Nadie lo esperaba. Parecía alimentarse directamente del hierro, descomponiéndolo mucho más rápido que las bacterias normales. Algunas secciones del barco que se mantuvieron estables durante décadas ahora se están desmoronando a un ritmo alarmante, como si algo las consumiera activamente de adentro hacia afuera. Lo que es aún más extraño es cómo este crecimiento parece formar patrones deliberados, formas y rayas en espiral, casi como escritura. Algunos investigadores dicen que es solo una coincidencia, trucos de la luz en las profundidades marinas. Otros no están tan seguros. Se habla en voz baja sobre si el Titanic se ha convertido en el hogar de algo completamente nuevo, algo nacido de la oscuridad, la presión y el tiempo. Si este organismo sigue propagándose, el Titanic podría desaparecer mucho antes de lo esperado. Tal vez. Algunos dicen que eso es exactamente lo que estaba destinado a suceder desde el principio.
En una reciente inmersión que asombró incluso a exploradores experimentados, las cámaras capturaron algo que nadie esperaba encontrar cerca del naufragio del Titanic. Un esqueleto enorme, medio enterrado en el fondo del océano, entre las mitades rasgadas del barco. Al principio parecía metal retorcido, pero a medida que las luces se movían sobre él, la forma se hizo inconfundible. La columna vertebral, las costillas que se extendían a lo ancho y un cráneo mucho más grande que el de cualquier criatura marina conocida. Hoy, los científicos se apresuraron a explicarlo. Algunos sugirieron que podrían ser los restos de una ballena arrastrada hasta allí por las corrientes. Pero la estructura no coincidía con ninguna especie conocida. Demasiado simétrica, demasiado intacta. Silenciosamente, algunos expertos comenzaron a plantearse preguntas más complejas. ¿Era esta evidencia de una criatura perdida en el tiempo? ¿Una que presenció las últimas horas del Titanic desde las profundidades? El océano aún esconde mucho más de lo que entendemos. Y ahora, un siglo después, la tumba del Titanic podría estar revelando uno de sus mayores secretos hasta la fecha. Los exploradores más adentrados excavan en el lugar de descanso del Titanic, el extraño. La historia se desarrolla entre habitaciones ocultas, cargas sin registrar y ahora un esqueleto gigante que yace en silencio bajo las cubiertas rotas. Parece como si los restos del naufragio susurraran algo que nadie esperaba oír. ¿Y si el desastre no fue solo un accidente? ¿Y si algo mucho más antiguo y peligroso influyó en lo que sucedió esa noche? Una de las teorías más descabelladas que está cobrando impulso discretamente sugiere que el Titanic no se hundió solo por un iceberg, sino por el encuentro con una gigantesca criatura marina. Los supervivientes reportaron sonidos, impactos y vibraciones extraños justo antes del hundimiento, detalles que a menudo se pasan por alto en los informes oficiales. Algunos apuntan a los patrones de daños inexplicables encontrados en el casco del barco, desgarros y perforaciones inusuales que no coinciden con el impacto de un iceberg. Podría ser que una criatura enorme escondida en las frías profundidades del Atlántico chocara contra el barco y desapareciera en la oscuridad. Es una teoría que suele reservarse para viejos cuentos de marineros y películas de terror. Pero al observar ese enorme esqueleto que yace cerca, de repente la idea ya no parece tan imposible como antes. El mar siempre ha ocultado gigantes. Quizás el Titanic se cruzó con uno de ellos. Incluso antes de que el Titanic zarpara, se rumoreaban cosas extrañas entre bastidores. Se decía que los trabajadores del astillero Harland and Wolff oían pasos, pasillos vacíos durante la construcción. Algunos decían que las herramientas desaparecían y reaparecían durante la noche. Otros mencionaban puntos fríos inexplicables y puertas que se cerraban solas en habitaciones cerradas. Nada de esto llegó a los periódicos, por supuesto. El mundo solo veía la brillante maravilla de la ingeniería, no las sombras que se arrastraban tras ella. Y una vez que el barco zarpó, la inquietud no cesó. Hubo pasajeros que, según se informa, pidieron desembarcar tras afirmar haber tenido vívidas pesadillas de ahogamiento. Se dice que los miembros de la tripulación se negaron a entrar solos en ciertas zonas de almacenamiento. Un camarero supuestamente renunció pocas horas antes de la partida tras escuchar lo que describió como voces desde el suelo a lo largo de los años. Algunos investigadores han señalado un patrón inquietante. El Titanic no solo transportaba personas, sino quizás cierta energía, ya sea relacionada con la inmensa pérdida de vidas o con algo mucho más antiguo que se trajo a bordo sin saberlo. Nadie puede decirlo, pero los investigadores paranormales afirman que los escaneos de audio modernos y los barridos de sonar han captado ecos inexplicables, golpes rítmicos y gritos tenues provenientes de zonas del naufragio donde ningún equipo debería registrar nada. Es fácil descartarlo todo como una interferencia de las profundidades marinas, pero cuanto más se profundiza en la historia del Titanic, más difícil resulta ignorar una posibilidad inquietante. El barco nunca estuvo realmente en silencio, ni entonces y quizá ni siquiera ahora. A principios del siglo XX, la industria naviera era más que una simple competencia. Era un campo de batalla. La White Star Line, la compañía detrás del Titanic, estaba enfrascada en una feroz competencia contra la Cunard Line, famosa por barcos como el Lusitania. El premio era sencillamente el dominio total de los viajes transatlánticos. Prestigio, poder y fortuna estaban en juego. Algunos creen que la caída del Titanic no fue solo un accidente o mala suerte, sino parte de una guerra oculta entre estos gigantes industriales. Durante años han circulado rumores de que empresarios rivales sabotearon sus barcos, que se recortaron gastos, que las decisiones clave se tomaron no por seguridad, sino por velocidad y espectacularidad. El Titanic se apresuró en sus últimas fases de construcción, con el objetivo de robarle titulares a las últimas maravillas de Cunard. ¿Se habrían pasado por alto deliberadamente pequeños fallos? ¿Se habrían ignorado las advertencias sobre los icebergs bajo la presión de los titulares? Algunos incluso sugieren que el iceberg no era el verdadero enemigo, sino que el barco se debilitó mucho antes de zarpar. El resultado del espionaje industrial y el sabotaje silencioso en un mundo donde la fortuna dependía de ser el más rápido y el más grandioso. El Titanic podría haberse convertido en una víctima inconsciente en una batalla que la mayoría de los pasajeros ni siquiera sabían que existía.
De todas las extrañas teorías sobre el Titanic, esta se niega a morir. El barco que yace en el fondo del Atlántico no es el Titanic en absoluto, sino su barco gemelo, el Olympic, casi idéntico. El Olympic fue botado un año antes y rápidamente tuvo problemas tras una grave colisión con un buque de la Marina Real Británica. Sufrió graves daños y acumuló enormes costos de reparación. Algunos creen que la línea White Star, al borde de la bancarrota, ideó una solución impactante: cambiar el Olympic por el Titanic. El nuevo Titanic ocuparía discretamente el lugar de los Juegos Olímpicos, mientras que el maltrecho Olympic sería repintado, renombrado y enviado a un viaje condenado al fracaso para cobrar una cuantiosa indemnización del seguro. Quienes apoyan esta teoría señalan pequeñas diferencias detectadas en las fotos, como ligeras variaciones en la disposición de los ojos de buey y los detalles de la cubierta. Afirman que este cambio explica el extraño comportamiento de ciertos oficiales del barco, quienes podrían haber sabido que algo andaba mal desde el principio. No hay pruebas oficiales ni confesiones secretas. Sin embargo, la idea de que el Titanic que lloramos podría no ser el verdadero Titanic añade una nueva y escalofriante capa a la tragedia y nos recuerda lo poco que sabemos realmente sobre lo que realmente sucedió esa noche. La mayoría de la gente relaciona el Triángulo de las Bermudas con barcos fantasma y aviones desaparecidos, no con el Titanic. Después de todo, el Titanic se hundió muy al norte de ese infame tramo oceánico. Aún así, algunos investigadores han señalado paralelismos extraños, fallos de radio inexplicables, cambios de coordenadas y supervivientes que describen el mar esa noche como anormalmente tranquilo antes del desastre. Una teoría cada vez más extendida sugiere que el Titanic pudo haber cruzado hacia un límite menos conocido de la influencia del Triángulo de las Bermudas, una anomalía a la deriva que se extiende más allá de las líneas cartográficas habituales. Algunos expertos argumentan que las perturbaciones magnéticas, las extrañas nieblas y los repentinos cambios meteorológicos asociados con el Triángulo de las Bermudas podrían extenderse mucho más allá de lo que creemos, afectando a los barcos sin previo aviso. ¿Pudo el Titanic haber atravesado una de estas zonas invisibles, alterando su navegación y poniéndolo directamente en peligro mortal? Es una idea que suena a ciencia ficción, pero los misterios del océano rara vez encajan en explicaciones claras, y la idea de que fuerzas invisibles influyeron en el hundimiento más famoso de la historia hace que la historia sea aún más difícil de olvidar. A principios del siglo XX, controlar el clima no era solo un sueño, sino una obsesión. Los científicos ya experimentaban con formas de alterar las tormentas, cambiar las corrientes oceánicas e incluso controlar las precipitaciones. La mayor parte de este trabajo permaneció oculto al público. Se descartó por ser demasiado experimental y arriesgado. Algunos creen ahora que proyectos secretos podrían haber puesto accidentalmente al Titanic en una situación peligrosa. Una teoría sugiere que los intentos experimentales de influir en el clima del Atlántico podrían haber provocado derivas inesperadas de icebergs, enviando a los gigantes congelados más al sur que nunca antes se había registrado. Otras ideas apuntan a cambios sutiles en las corrientes oceánicas que la experimentada tripulación del Titanic jamás podría haber anticipado. No hay evidencia directa, solo menciones dispersas en informes navales olvidados y registros de estaciones meteorológicas. Aún así, la cronología encaja con la escalofriante posibilidad de que la colisión del Titanic no fuera solo un accidente fortuito, sino las consecuencias imprevistas de los primeros experimentos que manipulaban las fuerzas de la naturaleza. De ser cierto, significaría que el barco no fue presa del destino, sino de la ambición humana. Se pasó de la raya. Durante más de 100 años, el iceberg ha sido el villano de la historia del Titanic. Pero algunos investigadores han comenzado a plantearse una pregunta diferente. ¿Y si no fuera un iceberg? Según una teoría marginal pero en auge, el objeto con el que chocó el Titanic no era agua congelada, sino algo mucho más extraño. Una nave sumergida, oculta bajo la superficie. Algunos supervivientes informaron haber visto luces extrañas cerca del horizonte, justo antes de la colisión, destellos que no coincidían con las señales de socorro ni con las luces del barco. Otros describieron un impacto que se sintió diferente al de chocar contra el hielo, como un golpe rozando algo sólido pero liso. Quienes apoyan esta teoría creen que el Titanic pudo haber chocado con un objeto sumergido no identificado, un objeto no tripulado que acechaba en las profundidades del Atlántico. Quizás sufrió daños hace siglos, permaneciendo latente bajo el mar, envuelto en hielo y corrientes. O quizás se movía sin ser visto en la oscuridad cuando el Titanic se cruzó en su camino justo en el momento menos indicado. No hay pruebas contundentes. Solo testimonios dispersos y la escalofriante constatación de que en las profundidades oceánicas hay cosas que aún apenas comprendemos. La idea de que el Titanic chocara no contra una montaña de hielo, sino contra un visitante desconocido, añade un nuevo misterio al hundimiento más famoso de la historia.
No todas las teorías sobre el destino del Titanic apuntan a accidentes o fuerzas naturales. Algunos sugieren que el hundimiento no fue un accidente en absoluto, sino una maniobra cuidadosamente planificada por algunos de los hombres más poderosos de principios del siglo XX. En ese momento, el Titanic zarpó. Se libraban importantes batallas por el dinero, la banca y el futuro de las economías mundiales. Tres de las figuras más influyentes que se opusieron a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, John Jacob Astor, el cuarto, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, estaban a bordo. Ninguno sobrevivió. En los años siguientes se estableció la Reserva Federal, lo que cambió el mundo financiero para siempre. La teoría sugiere que el hundimiento del Titanic eliminó convenientemente a varios oponentes poderosos a la vez. Algunos apuntan a decisiones inusuales de último minuto. J.P. Morgan, quien financió la construcción del Titanic y era propietario de White Star Line, canceló su viaje justo antes de partir, alegando enfermedad, y luego fue visto relajándose en Francia. ¿Por qué el hombre detrás del éxito del barco se perdería su viaje inaugural? Se acumulan otros detalles extraños: advertencias sobre icebergs ignoradas, botes salvavidas insuficientes y falta de respuesta urgente de los barcos cercanos. Esto no pinta un panorama de simple desgracia, sino de una cadena de decisiones diseñadas para dejar al Titanic vulnerable en el peor momento posible. Por supuesto, no hay pruebas oficiales ni pruebas irrefutables. Pero cuanto más se investiga a quienes se beneficiaron, más difícil resulta descartar la idea de que la historia del Titanic es mucho más compleja y oscura de lo que los libros de historia jamás han estado dispuestos a admitir. De todas las extrañas teorías en torno al Titanic, una destaca no por ser la más descabellada, sino por su extraña posibilidad, como solo lo logran los mejores misterios. Algunos creen que el destino del Titanic no se dejó al azar. En aquella ocasión, los viajeros sabían lo que iba a suceder e intentaron evitarlo. Los rumores comienzan con relatos de supervivientes. Algunos pasajeros mencionan haber visto a bordo a personas vestidas de forma extraña, hombres que no encajaban con la época, que llevaban abrigos inusuales o usaban frases raras. Otros reportaron haber visto extraños destellos de luz en el horizonte la noche del hundimiento, que no coincidían con las bengalas ni las señales conocidas del barco. Aún más inquietante, varios sobrevivientes juraron que el barco parecía recibir advertencias fantasmales de hielo más adelante, más de lo que muestra el registro oficial, casi como si alguien intentara desesperadamente cambiar su rumbo. Algunos historiadores descartan estos informes como recuerdos inducidos por el estrés. Otros admiten discretamente que el patrón es inusual. En un mundo moderno fascinado por series como Doctor Who y películas como Interstellar, la idea de que alguien pudiera haber viajado al pasado para evitar el desastre ya no parece tan imposible como antes. Quizás lo intentaron. Quizás enviaron advertencias. Quizás incluso abordaron el barco ellos mismos pensando que podrían reescribir una de las mayores tragedias de la historia. Sin embargo, la línea de tiempo se mantuvo firme, a pesar de cada señal, cada advertencia. El Titanic encontró su fin en las frías aguas del Atlántico. Y si alguien realmente intentó cambiar la historia, todo lo que logró dejar atrás fueron historias de fantasmas, destellos de luz, llamadas de radio confusas y recuerdos de rostros que nadie podía explicar. Al final, el hundimiento del Titanic sigue siendo un misterio definitorio, un momento tan grande que casi parece como si el tiempo mismo se doblara a su alrededor. Ya sea que las fuerzas detrás fueran humanas, naturales o algo mucho más extraño, una cosa es segura: cuanto más profundizamos, más difícil se vuelve la historia. Y quizás por eso la leyenda del Titanic nunca se desvanecerá, porque en algún lugar escondido en el acero oxidado y los recuerdos olvidados, la verdad real aún espera. En las profundidades de la oscuridad del Atlántico, entre los restos de una de las mayores tragedias marítimas de la historia, los investigadores tropezaron recientemente con algo asombroso. Una estatuilla de bronce perfectamente conservada que recuerda inquietantemente a la famosa Diana de Versalles. Este artefacto, una escultura en miniatura de la diosa romana de la casa, yacía enterrada bajo capas de sedimento protegidas del agua salada corrosiva por una extraña bolsa de escombros. Los expertos creen que esta estatuilla era un artículo de lujo, posiblemente un regalo o una posesión preciada de un pasajero adinerado. Lo que la hace verdaderamente notable es su estado. A diferencia de otros artefactos metálicos que se corroyeron con el tiempo, esta pieza permanece casi intacta. Sus finos detalles aún están nítidos. Algunos especulan que la combinación única de temperaturas frías, presión y una reacción química del metal del barco creó un entorno que ralentizó el deterioro. Pero aquí es donde se vuelve aún más extraño. La estatuilla no figuraba en ningún manifiesto de carga conocido ni en ningún inventario de pasajeros. Simplemente apareció, como si estuviera esperando a ser descubierta. Podría haber sido contrabandeada a bordo, se perdió antes del desastre y de alguna manera terminó entre los escombros. Nadie lo sabe con certeza. La extraña conservación del artefacto ha llevado a algunos a teorizar que puede haber otros rincones ocultos en el Titanic que preservan reliquias perdidas del pasado de maneras que nunca imaginamos.
Justo cuando los investigadores creían que habían catalogado todos los objetos personales del Titanic, se encontraron con algo que los dejó atónitos. Un antiguo diente de megalodón, pero no un diente cualquiera. Este enorme fósil, que se calcula que tiene millones de años, había sido cuidadosamente colocado en un marco de oro y transformado en un collar. La idea de que semejante reliquia estuviera a bordo plantea más preguntas que respuestas. ¿Quién lo poseía? ¿Era un raro objeto de colección? ¿O tenía un significado más profundo? Tal vez una creencia en su poder o una conexión con las misteriosas profundidades. Más intrigante es cómo sobrevivió el collar. A diferencia del oro, que resiste la corrosión, los dientes fosilizados de depredadores extintos hace mucho tiempo son porosos y frágiles. Sin embargo, este permaneció intacto, protegido por el mismo naufragio que condenó a su dueño. Aún más extraño, ningún registro menciona que un pasajero haya llevado un objeto así a bordo, lo que lleva a algunos a preguntarse si era un tesoro no catalogado, un artefacto de contrabando o incluso un regalo escondido. La imagen de alguien a bordo del Titanic, luciendo con orgullo una reliquia de un monstruo marino prehistórico, es a la vez inquietante y fascinante. Y hablando de objetos congelados en el tiempo, otro descubrimiento ha dejado a los científicos con un inquietante recordatorio del momento exacto en que el gran barco encontró su destino. Un reloj de bolsillo cubierto de óxido con sus delicadas manecillas congeladas para siempre a las 2:18 am fue encontrado escondido debajo de una sección retorcida del casco del Titanic. A diferencia de muchos otros relojes recuperados a lo largo de los años, este fue encontrado en un lugar que coincide exactamente con los testimonios de los sobrevivientes de cuando el barco hizo su descenso final bajo las olas. Su ubicación sugiere que pudo haber pertenecido a un pasajero que lo conservó hasta el final, un recordatorio desgarrador de esos últimos momentos caóticos. La esfera de cristal del reloj estaba rota, probablemente por el impacto, pero el mecanismo interior permaneció visible, detenido en el minuto exacto que la historia registró como el último aliento del barco. Este descubrimiento no es solo un artefacto más, es una marca de tiempo de una tragedia, un trozo de historia encerrado en óxido y sal. Lo que es aún más escalofriante es el estado de la cadena del reloj. A diferencia de la mayoría de los metales que se han corroído a lo largo de las décadas, los eslabones se mantuvieron sorprendentemente bien conservados, como si protegieran los últimos momentos de su dueño perdido del tiempo mismo. Y resulta que el tiempo ha preservado otra reliquia notable, un querubín de bronce que una vez iluminó el corazón de la grandeza del Titanic. Entre los hallazgos más impresionantes de la reciente expedición al Titanic se encuentra un querubín de bronce, una de las estatuas ornamentadas que alguna vez se alinearon en la icónica gran escalera del barco. Durante décadas se creyó que esta pieza de la elegancia del Titanic se había perdido para siempre. Sin embargo, allí estaba, descansando bajo capas de escombros. Su superficie, que alguna vez fue pulida, ahora está incrustada con vegetación de las profundidades marinas. El querubín, probablemente desprendido durante el violento descenso del barco, es uno de los pocos artefactos decorativos de la gran escalera que se han recuperado. Lo que lo hace tan significativo no es solo su rareza, sino lo que representa: la opulencia del diseño del Titanic, ahora congelado en el tiempo en el fondo del Atlántico. A diferencia de los artefactos de madera que se pudrieron hace mucho tiempo, la estatua de bronce, aunque deslustrada, aún mantiene su forma. Aún más extraño, los expertos notaron que faltaba la mano derecha del querubín, que alguna vez se extendió para sostener una lámpara brillante. Algunos especulan que todavía puede estar en algún lugar cercano esperando ser descubierta. Pero, aunque el querubín era un símbolo del esplendor del Titanic, otra sección recién explorada del naufragio revela una visión más personal, casi inquietante, de la vida del capitán del barco. En un rincón escondido del naufragio, enterrado bajo paredes derrumbadas y metal retorcido, los investigadores descubrieron una reliquia sorprendentemente bien conservada: la bañera privada del capitán Edward Smith. El descubrimiento fue inquietante e íntimo a la vez, ofreciendo una mirada poco común y sin filtros al espacio personal del hombre que comandaba el Titanic. La bañera, que alguna vez formó parte de los lujosos aposentos del capitán, de alguna manera había permanecido reconocible a pesar de haber estado más de un siglo bajo el agua. La porcelana estaba agrietada y muy oxidada, pero su forma estaba intacta. Lo que más fascinó a los expertos fue la forma en que el mar la había reclamado. Extrañas y fantasmales formaciones de rusticles ahora cuelgan de los bordes como cascadas congeladas, lo que le da un aspecto casi de otro mundo. De pie ante esta reliquia, es imposible no imaginar los momentos anteriores al desastre, cuando Smith pudo haber estado en esa misma habitación contemplando su último viaje. Y en un giro irónico, la tecnología de las profundidades marinas, la misma cosa que ayudó a localizar su bañera, también condujo a un hallazgo inesperado, uno que no pertenece al viaje original del Titanic, sino a aquellos que primero intentaron descubrir sus secretos.
Mientras las cámaras escaneaban el fondo del océano en busca de artefactos perdidos, apareció algo inesperado, un viejo brazo robótico mecánico desprendido y medio enterrado en el sedimento. A diferencia de los restos del barco, esta pieza de equipo no era de 1912, sino de una de las primeras expediciones para explorar los restos del Titanic. El brazo robótico era parte de un sumergible utilizado en los años 80 y 90, cuando la tecnología permitió por primera vez a los humanos ver las ruinas del Titanic de cerca. Es probable que se haya perdido durante un intento de recuperar artefactos o navegar por los estrechos pasillos del naufragio. Lo que hace que este hallazgo sea tan inusual es cómo lo ha tratado el tiempo. A diferencia de las reliquias cubiertas de óxido del Titanic, el brazo permanece relativamente intacto. Sus juntas y placas de metal aún son visibles bajo las capas de vegetación marina. En cierto modo, es una reliquia de dos épocas, la tragedia de 1912 y la búsqueda de décadas para descubrir sus secretos. A medida que los exploradores modernos continúan sus búsquedas, no solo descubren el pasado del Titanic, sino también restos de su propia historia que quedaron atrás en las profundidades. Pero este descubrimiento plantea otra pregunta. ¿Se podrá encontrar equipo de expedición olvidado décadas después? ¿Qué más podría estar oculto aún bajo las ruinas del Titanic? Entre los innumerables restos dispersos del Titanic, un descubrimiento destacó por su inquietante sensación de presencia. Se trataba de una ventanilla perfectamente conservada, todavía intacta, con un grueso cristal que sorprendentemente casi no se había roto tras más de un siglo bajo la aplastante presión de las profundidades del Atlántico. Este hallazgo no es solo otro trozo de naufragio, es un testigo silencioso de la tragedia, una ventana literal al pasado. Lo que hace que este descubrimiento sea tan notable es lo poco común que es. La mayoría de las ventanillas que se han encontrado antes estaban rotas o corroídas hasta el punto de resultar irreconocibles. Esta, sin embargo, permaneció sellada con sus herrajes de latón incrustados con depósitos de las profundidades marinas, pero por lo demás bien conservada. Algunos especulan que pudo haber pertenecido a un camarote de primera clase, posiblemente uno con vista directa al cielo nocturno mientras el barco se hundía. Hay algo profundamente inquietante en mirar hoy a través de ese mismo cristal. Saber que alguien en sus últimos momentos pudo haber hecho lo mismo. Contemplar el vasto océano, viendo cómo se elevaban las frías y oscuras aguas. Lo que queda hoy del Titanic es un inquietante cascarón de lo que una vez fue el barco más grandioso jamás construido. Más de un siglo bajo la aplastante presión del Atlántico, el naufragio ha sido reclamado por el tiempo. Su estructura de acero, que alguna vez fue prístina, ahora se desmorona en el abismo. La proa, que alguna vez fue reconocible al instante, se está derrumbando hacia adentro, mientras que la popa, que se rompió durante el hundimiento, se ha convertido en una maraña irreconocible de metal retorcido. La gran escalera, donde los pasajeros de primera clase alguna vez paseaban con elegancia, desapareció hace mucho tiempo, dejando atrás solo rastros de su antigua gloria. Recientes escaneos de aguas profundas y mapas 3D han revelado cuánto se ha deteriorado el Titanic en las últimas décadas. Las rusticlas, extrañas formaciones similares a carámbanos creadas por bacterias de aguas profundas, están carcomiendo los restos del barco, convirtiendo su hierro en un polvo fino de color óxido. Algunos expertos estiman que secciones enteras del pecio podrían desaparecer en las próximas décadas, desplomándose en el fondo marino por su propio peso. Las últimas expediciones incluso han captado imágenes de zonas en las que paredes enteras se han derrumbado, estructuras han desaparecido y cubiertas que antes eran sólidas se han convertido en frágiles capas de óxido tan finas como el papel. Lo más sorprendente es que este proceso se está acelerando. Si bien el Titanic permaneció relativamente estable durante gran parte del siglo XX, estudios recientes sugieren que su descomposición se ha acelerado drásticamente en las últimas 2 décadas. Algunos científicos predicen ahora que dentro de 20 a 30 años, gran parte del naufragio será irreconocible, reducido a poco más que escombros dispersos. El Titanic no solo se está hundiendo, se está disolviendo, borrándose de la historia con cada año que pasa, y sin embargo, a pesar de su descomposición, el naufragio sigue siendo una de las vistas más fascinantes de las profundidades del océano. Su presencia es un poderoso recordatorio de un momento congelado en el tiempo, un barco que zarpó triunfante pero ahora descansa en silencio, desapareciendo lentamente en la oscuridad. El Titanic está desapareciendo, pero su historia nunca se desvanecerá. El Titanic está desapareciendo lentamente, pero su legado es más fuerte que nunca. Más allá de los restos, la historia del barco está llena de hechos fascinantes, hazañas de ingeniería, detalles pasados por alto y lujos increíbles. Ahora exploremos el Titanic más allá del fondo del océano.
Antes de convertirse en el naufragio más famoso de la historia, el Titanic fue un triunfo de la ingeniería. Construido en Belfast, Irlanda, por el astillero Harland & Wolff, fue uno de los objetos móviles más grandes jamás creados, con 269 metros de longitud y un peso de más de 46,000 toneladas. En su momento, su escala era asombrosa, más largo que los edificios más altos de su época y casi tan largo como 3 campos de fútbol. Los ingenieros utilizaron más de 3 millones de remaches para mantener unidas sus placas de acero y el barco estaba propulsado por enormes motores de vapor capaces de generar 46,000 caballos de fuerza. Pero lo que realmente diferenció al Titanic no fue solo su tamaño, fue diseñado con tecnología de vanguardia, incluido un casco de doble fondo y 16 compartimentos estancos destinados a mantenerse a flote incluso si se rompían varias secciones. Irónicamente, este mismo diseño provocó su caída. Cuando el iceberg abrió 5 compartimentos, el propio peso del barco lo arrastró hacia abajo. Aún así, para su época, el Titanic era una obra maestra flotante, un barco construido para la comodidad tanto como para la capacidad, y esa comodidad se extendía a lujos que rara vez se veían en el mar, incluido algo que pocos pasajeros habían experimentado antes: una piscina en un barco en movimiento. En una época en la que la mayoría de los barcos priorizaban la practicidad sobre el ocio, el Titanic se atrevió a ofrecer lujos inauditos, incluida una piscina a bordo. Ubicada en la cubierta F del barco, la piscina era exclusiva para los pasajeros de primera clase y estaba llena de agua de mar, calentada a una temperatura agradable. Para muchos, esta era una experiencia completamente nueva. Las piscinas cubiertas todavía eran una rareza en tierra, y más aún en un barco en medio del Atlántico. Lo que hizo que la piscina del Titanic fuera tan única no era solo su existencia, sino lo avanzada que era para la época. Tenía paredes de azulejos, escaleras que conducían al agua e incluso vestuarios. El precio de la entrada, solo un chelín, aproximadamente el precio de una barra de pan en esa época. Hoy en día, casi todos los cruceros cuentan con una piscina, pero en ese entonces, este era un privilegio del que solo podían disfrutar los más ricos. Y aunque la piscina era un símbolo de lujo, no era el único lugar a bordo donde los pasajeros podían concentrarse en su salud. Solo una cubierta más arriba, el Titanic contaba con otra rareza: su propio gimnasio totalmente equipado. En una época en la que la mayoría de la gente nunca había visto un gimnasio, el Titanic tenía uno de los centros de fitness más avanzados de su tiempo. Situado en la cubierta de los barcos, el gimnasio ofrecía equipos de ejercicio de última generación, incluidas bicicletas estáticas, máquinas de remo e incluso una versión temprana de una cinta de correr eléctrica. Para los pasajeros que querían mantenerse activos, esta era una característica innovadora. El ejercicio estaba empezando a ganar popularidad y la idea de hacer ejercicio por ocio en lugar de por necesidad todavía era nueva. El gimnasio no era solo para hacer ejercicio. Era un espacio social, a menudo lleno de pasajeros de primera clase vestidos con elegante ropa deportiva, charlando mientras montaban en bicicleta o levantaban pesas. Había incluso una máquina mecánica de camello y caballo, diseñada para simular la equitación para aquellos que echaban de menos sus entrenamientos ecuestres. Y por si eso no fuera suficiente, los pasajeros también podían disfrutar de otra característica de bienestar que rara vez se ve en los barcos: los lujosos baños turcos del Titanic. El Titanic no solo ofrecía un gimnasio para hacer ejercicio, sino que también ofrecía una forma lujosa de relajarse después. El barco contaba con un complejo de baños turcos elaborado, algo que ni siquiera muchos hoteles de lujo de la época tenían. Este espacio exclusivo, ubicado en la cubierta F, fue diseñado en un estilo morisco, con azulejos intrincados, bancos de mármol y múltiples habitaciones con calefacción. Para los pasajeros de primera clase, este era el culmen de la relajación. Podían pasar de una sala caliente llena de vapor a una sala templada antes de refrescarse en la piscina de inmersión. Era una característica inspirada en las grandes casas de baños del Imperio Otomano, que ofrecía un nivel de indulgencia inaudito en la mayoría de los barcos. Incluso los huéspedes más ricos del Titanic quedaron impresionados. Después de todo, pocas personas tenían acceso a tales comodidades, incluso en tierra. Estos lujos mostraban lo adelantado que estaba el Titanic a su tiempo. No era solo un barco, era un palacio flotante, diseñado para rivalizar con los mejores hoteles del mundo. Pero mientras los pasajeros de primera clase disfrutaban de sus numerosas comodidades, el Titanic también albergaba un mundo completamente diferente, uno que tenía sus propios detalles fascinantes ocultos bajo cubierta. El Titanic no era solo un transatlántico de pasajeros, sino que también era el cartero oficial del Royal Mail británico, lo que le dio el nombre de RMS Titanic o Royal Mail Ship. Esta designación significaba que el barco transportaba miles de cartas y paquetes procesados por un equipo dedicado de 5 empleados postales, que incluían personal tanto estadounidense como británico. Trabajaban en una sala de correo especialmente diseñada en la cubierta G del barco, clasificando las cartas a mano mientras el Titanic atravesaba el Atlántico. La escala de la operación fue impresionante. El Titanic transportaba
transportó más de 3.400 sacos de correo, lo que sumaba 7 millones de piezas de correspondencia. Los empleados trabajaron incansablemente, a menudo durante largas horas, en un espacio estrecho sin ventanas, asegurándose de que las cartas llegaran a sus destinos de manera eficiente. Trágicamente, mientras el barco se hundía, los trabajadores postales intentaron salvar la mayor cantidad de correo posible y se los vio arrastrando pesadas bolsas de correo hacia las cubiertas superiores en un esfuerzo inútil. Ninguno de ellos sobrevivió y su sacrificio sigue siendo una de las historias menos conocidas pero increíbles de dedicación a bordo del Titanic. Pero las cartas no eran el único medio de comunicación a bordo del barco. El Titanic contaba incluso con su propio periódico diario, una característica única que lo diferenciaba de la mayoría de los demás transatlánticos de la época. En una época muy anterior a la existencia del Wi-Fi y la televisión, los pasajeros del Titanic tenían un lujo poco habitual: el acceso a las noticias diarias impresas directamente en el barco. El Atlantic Daily Bulletin era el periódico de a bordo del Titanic, que se publicaba cada día con los últimos titulares, actualizaciones del mercado de valores, resultados de las carreras de caballos e incluso lo más destacado del menú de primera clase. El periódico se imprimía en la sala Marconi del barco, donde los operadores inalámbricos recibían actualizaciones de noticias por telégrafo. Estos fragmentos de información se compilaban en el boletín y se mostraban por todo el barco, lo que proporcionaba a los pasajeros una pequeña pero importante conexión con el mundo exterior. Fue una innovación impresionante para la época, teniendo en cuenta que las actualizaciones de noticias en tiempo real eran algo inaudito durante los largos viajes oceánicos. El hecho de que los pasajeros del Titanic pudieran leer sobre el rendimiento del mercado de valores mientras navegaban en medio del Atlántico era un lujo que muy pocas personas habían experimentado antes. Mientras los viajeros de primera clase hojeaban el periódico mientras tomaban el café de la mañana, las cocinas del barco estaban ocupadas preparando comidas gourmet para sus pasajeros más ricos, y la última comida servida en el Titanic se ha convertido desde entonces en un símbolo inquietante de la extravagancia que terminó tan trágicamente. La última cena que se sirvió a los pasajeros de primera clase del Titanic es una fascinante muestra de la opulencia del barco. Horas antes de que se produjera el desastre, los huéspedes más adinerados del barco se sentaron a disfrutar de una cena de 10 platos, un elaborado festín que incluía ostras, salmón escalfado, filete miñón, pato asado y vinagreta fría de espárragos. La comida se completó con postres como compota de melocotón, eclairs de chocolate y una selección de quesos finos. Lo que hace que esta comida sea tan sorprendente es el contraste. Fue una escena de elegancia, risas y placer solo unos momentos antes de que se desatara la tragedia. Los pasajeros disfrutaron de buenos vinos, escucharon tocar a la orquesta y no tenían idea de que, en cuestión de horas, el mundo que conocían se pondría patas arriba. El menú en sí se ha conservado y se han encontrado copias supervivientes en los bolsillos de los pasajeros que lograron subir a los botes salvavidas. Hoy en día, estos menús se encuentran entre los artefactos más valiosos del Titanic y ofrecen una visión de los momentos finales de lujo antes del caos del hundimiento. Y ese caos podría haber tenido un desarrollo muy diferente si no se hubiera cancelado un importante simulacro de seguridad el mismo día en que el Titanic chocó contra el iceberg. El domingo 14 de abril de 1912 se suponía que iba a incluir un simulacro obligatorio de botes salvavidas, una práctica rutinaria que habría familiarizado tanto a los pasajeros como a la tripulación con los procedimientos de emergencia del barco. Pero, por razones que aún no están claras, el capitán Edward Smith canceló el simulacro. Algunos historiadores especulan que creía que el diseño del barco hacía innecesarios tales simulacros. Otros piensan que tal vez quería evitar molestar a los pasajeros que disfrutaban de su domingo en el mar. Esta cancelación resultó ser un error fatal. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg esa noche, la confusión se extendió rápidamente. Muchos pasajeros no tenían idea de dónde ir, cómo funcionaban los botes salvavidas o incluso cuán grave era la situación. La falta de preparación provocó que los botes salvavidas se lanzaran medio vacíos, a pesar de que no había suficientes para todos a bordo. Si el simulacro se hubiera realizado como estaba planeado, es posible que más personas hubieran sobrevivido. Los pasajeros podrían haber actuado más rápido, los botes salvavidas podrían haberse llenado hasta el tope y la evacuación caótica podría haber sido más organizada. Sigue siendo uno de los mayores interrogantes de la historia del Titanic, una pequeña decisión que podría haber cambiado el curso de la historia. En medio de la grandeza del Titanic, un miembro pequeño de la tripulación, que a menudo se pasa por alto, tenía un trabajo tan importante como el de cualquier humano a bordo: una gata llamada Jenny. Como muchos barcos de la época, el Titanic tenía un gato oficial a bordo encargado de mantener bajo control la población de roedores. Jenny era una gata trabajadora. Probablemente fue traída a bordo desde el astillero Harland & Wolff en Belfast, donde había vivido anteriormente a bordo del barco gemelo del Titanic, el Olympic. Jenny se sintió rápidamente como en casa y al parecer vivió cerca de las cocinas, donde
donde el calor de los hornos creaba un lugar de descanso acogedor. Algunos miembros de la tripulación la consideraban un amuleto de la suerte, una superstición común entre los marineros que creían que tener un gato a bordo traería buena suerte. Otros simplemente apreciaban su presencia mientras cazaba ratones y ratas que podían dañar los suministros de alimentos. Lo que le sucedió a Jenny sigue siendo un misterio. Algunas historias afirman que sintió el desastre y desembarcó en Southampton antes de que el Titanic partiera en su viaje inaugural. Otros dicen que la vieron a bordo hasta el final, acurrucada en un rincón tranquilo del barco. No hay registros oficiales que confirmen su destino, pero como tantos otros a bordo, Jenny pasó a formar parte de la trágica leyenda del Titanic. El hundimiento del Titanic fue más que una tragedia, se convirtió en un punto de inflexión en la seguridad marítima. Antes del desastre, muchos barcos estaban peligrosamente mal preparados para emergencias, operando bajo regulaciones anticuadas que no tenían en cuenta el creciente tamaño y capacidad de los transatlánticos modernos. La pérdida del Titanic expuso estos defectos de la peor manera posible, condujo a cambios radicales en la ley marítima que aún hoy dan forma a las reglas de los viajes por mar. Uno de los cambios más significativos fue el requisito de los botes salvavidas. Antes del Titanic, los barcos no estaban obligados a llevar suficientes botes salvavidas para todos a bordo. El Titanic en sí tenía solo 20 botes salvavidas, suficientes para aproximadamente 1,178 personas, a pesar de transportar más de 2,200 pasajeros y tripulantes. Después del desastre, nuevas leyes exigieron que los barcos tuvieran suficiente espacio en botes salvavidas para cada persona a bordo. Otra reforma importante fue el funcionamiento continuo de radios inalámbricas. En el Titanic, los operadores inalámbricos de Marconi estaban abrumados con telegramas personales de pasajeros de primera clase, lo que significaba que los mensajes de seguridad importantes, incluidas las advertencias sobre icebergs, no siempre tenían prioridad. Después del desastre, la escucha por radio las 24 horas se volvió obligatoria, lo que garantizaba que las señales de socorro nunca más pasaran desapercibidas. El Titanic también dio lugar a la creación de la Patrulla Internacional del Hielo, un servicio de vigilancia que todavía existe hoy en día, que rastrea los icebergs en el Atlántico Norte para prevenir futuros desastres. Estas normas, nacidas de la tragedia, han salvado innumerables vidas. Hoy en día, todos los cruceros, buques de carga y transatlánticos siguen protocolos moldeados por las lecciones del Titanic, y aunque el propio barco puede estar desapareciendo, su legado perdura, no solo en los libros de historia, sino en las mismas leyes que mantienen seguros a los pasajeros modernos en el mar. En el fondo del Atlántico, en la oscuridad donde yace el Titanic, se ve algo espeluznante. Un par de zapatos tirados uno al lado del otro en el cieno. No hay huesos ni cuerpo, solo zapatos intactos durante más de un siglo. Pertenecían a alguien que nunca llegó a salvo. El agua y el tiempo han borrado casi todo lo demás, pero estos zapatos permanecen congelados en su lugar como testigos silenciosos del desastre. Es inquietante verlos tan perfectamente ordenados. No fueron arrojados por las corrientes ni enterrados bajo los escombros. Están tal como estaban cuando su dueño se deslizó bajo las olas. Algunos dicen que los zapatos marcan el lugar exacto donde una víctima se posó antes de que el océano se llevara lentamente todo lo demás. A lo largo de los años se han visto más zapatos entre los restos. Algunos están solos, otros en pares, todavía moldeados por los pies que una vez los llenaron. El cuero se conserva bien en condiciones de aguas profundas, lo que los convierte en uno de los últimos rastros de los perdidos esa noche. A diferencia de los objetos lujosos que se exhiben en los museos, estos zapatos cuentan una historia más tranquila y misteriosa. No hay oro ni artesanía fina, solo calzado de uso diario, esperando en la fría oscuridad, mucho después de que sus dueños desaparecieran. Más adentro del naufragio, más allá de los restos retorcidos de la gran escalera, algo inesperado persiste. Los candelabros todavía cuelgan, balanceándose suavemente con las corrientes oceánicas. No eran simples artefactos de iluminación, eran enormes y relucientes centros de mesa destinados a impresionar a los pasajeros más ricos del Titanic. Ahora, cubiertos de corrosión de las profundidades marinas, emiten una presencia inquietante como fantasmas de la grandeza perdida del barco. El cristal se ha roto, los brazos de metal están cubiertos de óxido, pero algunos de estos candelabros todavía se aferran a los techos, negándose a caer. Los buceadores han capturado imágenes inquietantes de ellos, congelados en el tiempo, colgando sobre el naufragio como recordatorios inquietantes de la última noche elegante a bordo. Ya no hay luz, solo el resplandor parpadeante de los sumergibles que se mueven entre las ruinas. Pero, una vez, estos mismos candelabros reflejaban las risas, la música y las conversaciones de los pasajeros que no tenían idea de que su viaje estaba a punto de terminar. Entre los restos, algunos de los mayores tesoros del Titanic se han perdido para siempre. Pero algunas cosas no solo se han perdido, sino que han desaparecido, como si hubieran desaparecido sin explicación. Eso nos lleva a uno de los misterios más extraños sin resolver del lugar del naufragio.
Durante décadas, los exploradores han buscado entre los restos del Titanic un artefacto específico, una caja fuerte desaparecida que se rumoreaba que contenía objetos de valor que pertenecían a uno de los pasajeros más ricos del barco, pero nunca se ha encontrado. Se han recuperado cajas fuertes, algunas todavía cerradas, pero esta en particular, objeto de innumerables teorías, simplemente ha desaparecido. Se decía que contenía documentos, joyas o incluso oro. Algunos creen que fue arrancada de su lugar durante el hundimiento y se hundió en una parte del naufragio que aún no se ha explorado. Otros piensan que fue saqueada en las primeras expediciones antes de que se establecieran estrictas leyes de conservación. Incluso se especula que permanece oculta en algún lugar profundo de las ruinas, cubierta de escombros, esperando que alguien la descubra. Entre los muchos tesoros personales perdidos en el Titanic, algunos nunca estuvieron destinados a tener valor, al menos no en la forma en que la gente piensa en los tesoros. Algunos objetos no eran caros, pero significaban todo para quienes los llevaban. Uno de los hallazgos más desgarradores lo demuestra. Un pequeño osito de peluche empapado fue rescatado de los restos del naufragio, uno de los objetos más frágiles que se han recuperado jamás. Había pertenecido a un niño, un pasajero cuyo viaje terminó demasiado pronto. El oso, todavía intacto después de décadas en las profundidades, tiene un peso inquietante. A diferencia de las lujosas joyas y la porcelana fina, esto era algo personal, algo amado. Nadie sabe exactamente quién lo poseía. Tal vez estaba apretado en los brazos de un niño durante el caos, perdido en la confusión mientras los botes salvavidas se llenaban. Tal vez estaba empacado en una maleta con la intención de brindar consuelo en un nuevo hogar al otro lado del océano. Donde quiera que estuviera cuando ocurrió el desastre, ahora se yergue como un símbolo silencioso de las vidas que se perdieron. No todo lo que estaba en el Titanic estaba destinado a sobrevivir. Algunos objetos deberían haber sido consumidos por el tiempo y el agua, pero contra todo pronóstico, siguen ahí. Y algunos de ellos tienen una calidad extraña, casi imposible, como las botellas de champán sin abrir que todavía están en el fondo del océano, con su contenido intacto durante más de un siglo. Dispersas por el lugar del naufragio, descansando en el frío y el silencio oscuro, hay botellas de champán que nunca se abrieron. Algunas todavía contienen su líquido original, perfectamente selladas, intactas por el tiempo. Han pasado más de 100 años, pero en las profundidades del Atlántico, estas botellas permanecen como estaban la noche del naufragio. Estaban destinadas a una celebración, tal vez para brindar por un viaje exitoso, un acuerdo comercial o un compromiso. En cambio, se hundieron en las profundidades cuando el Titanic se partió sobre ellas. Lo que las hace aún más inquietantes es que algunas botellas aún mantienen su efervescencia. Los científicos han especulado con que la intensa presión en el fondo del océano puede haber preservado la carbonatación, lo que significa que si alguien abriera una hoy, todavía podría burbujear como lo hizo en 1912. Estas botellas sobrevivieron donde las personas no lo hicieron. Se mantuvieron intactas mientras el barco que las rodeaba quedó reducido a ruinas, y sin embargo nadie las beberá nunca. Son reliquias de un momento en el tiempo que nunca se puede volver a visitar, recuerdos de una fiesta que terminó en desastre. Hubo otro sonido que llenó los pasillos del Titanic esa noche, un sonido que se volvió legendario. No era una voz ni una advertencia, era música. Un solo violín tocado hasta el final ahora encierra una de las historias más inquietantes relacionadas con el naufragio. El violín de Wallace Hartley es uno de los objetos más famosos que se han recuperado del Titanic. Es el instrumento que tocó mientras el barco se hundía, dirigiendo a su banda en una última actuación destinada a calmar a la multitud en pánico. Los supervivientes recordaron haber oído la música incluso cuando los botes salvavidas se alejaban a la deriva, una melodía extraña y triste flotando sobre el agua. Luego, silencio. Durante años, la gente creyó que el violín se había perdido para siempre. Después de todo, estaba hecho de madera, algo que debería haberse desintegrado en el océano. Pero contra todo pronóstico lo encontraron, preservado en un estuche de cuero. Había sobrevivido al desastre, enterrado en el tiempo. Cuando finalmente fue sacado a la superficie, el descubrimiento conmocionó al mundo. No era solo un instrumento, era una pieza de los momentos finales del Titanic, algo que había estado allí mientras el barco se deslizaba hacia la oscuridad. Algunos dicen que el violín lleva una maldición, una energía trágica que persiste después de todos estos años. Otros lo ven como un vínculo final y frágil con las almas perdidas esa noche. De cualquier manera, sigue siendo uno de los objetos más inquietantes relacionados con el Titanic, que no solo transmite música, sino también los ecos de un desastre que todavía hoy conmueve al mundo. En lo profundo de los restos, descansando bajo una gruesa capa de óxido y vida marina, se encuentra uno de los restos más olvidados y al mismo tiempo más inquietantes del Titanic, sus enormes hélices. No eran simples piezas de barco comunes. Cada pala tenía más de 5 metros de ancho, diseñadas para impulsar al Titanic a través del Atlántico con una fuerza imparable. Sin embargo, cuando se produjo el desastre, toda esa potencia no sirvió de nada. Los motores, el orgullo de los constructores navales de Harland & Wolff, se volvieron inútiles ante un iceberg que atravesó el casco como si fuera papel.
Las hélices permanecen inquietantemente intactas en el fondo marino, pero los signos del violento final del Titanic son claros. La fuerza del hundimiento, la presión de las profundidades y la lenta descomposición del tiempo han retorcido y corroído partes de la estructura. El bronce, que una vez fue pulido, ahora parece fantasmal, cubierto de ásperas formaciones orgánicas extrañas que corroen el metal como una enfermedad de propagación lenta. Una de las hélices, todavía conectada a la sección de popa, está semienterrada en el fondo del mar, mientras que los restos del naufragio se esparcen a su alrededor como restos olvidados de una era perdida. Es inquietante pensar en lo que representa esta hélice. A plena potencia podría mover el barco a casi 39 kilómetros por hora, uno de los transatlánticos más rápidos de su tiempo, pero en los momentos cruciales antes del impacto, invertir los motores hizo poco para frenar el Titanic. El destino del barco quedó sellado en el momento en que chocó contra el hielo, y todo lo que queda ahora es una pieza de ingeniería rota, perdida en las profundidades. Y sin embargo, aún más pesado que las hélices, incluso más masivo que los motores, se encuentra otra pieza de los restos del Titanic, una que fue construida para resistir el mismísimo tiempo. El Titanic necesitaba algo enorme que lo mantuviera en su lugar cuando estuviera atracado. Por eso su cadena de ancla estaba forjada con eslabones del tamaño del torso de un hombre adulto, diseñados para soportar el peso del ancla más grande que jamás se haya colocado en un barco en ese momento. Más de 15 toneladas de acero, construidas para durar para siempre. Pero hoy esas cadenas yacen rotas en el fondo del océano, estirándose a través de los restos como vetas gigantes oxidadas de un barco fantasma. La escala de la cadena del ancla es difícil de comprender hasta que se ven las fotos de la construcción del Titanic. Los trabajadores estaban de pie junto a los eslabones, empequeñecidos por su tamaño, como hormigas al lado de las herramientas de un gigante. Esta cadena fue diseñada para soportar casi cualquier cosa, excepto el desastre que destrozó al Titanic. Cuando el barco se partió en dos, el violento descenso al fondo del mar arrastró partes de la cadena con ella, retorciendo los eslabones, rompiendo secciones y dejando otras extrañamente intactas. A pesar de décadas bajo el agua, algunas partes de la cadena permanecen sorprendentemente bien conservadas. El metal, que antes era fuerte y reluciente, ahora está cubierto por la descomposición de las profundidades marinas, pero la estructura aún es reconocible. Es un trozo del esqueleto del Titanic, un recordatorio del peso imposible para el que fue construido. Pero, a diferencia del propio barco que ahora se desmorona en las profundidades, otra parte del Titanic se perdió por completo. Algo tan hermoso, tan intrincado, que el océano se lo llevó sin dejar rastro. Hubo un tiempo en que la luz del sol se filtraba a través del salón de primera clase del Titanic, proyectando patrones coloridos en el suelo, iluminando las lujosas alfombras y bailando sobre las paredes revestidas de madera. El salón no era una habitación cualquiera, era uno de los espacios más impresionantes del barco, un lugar donde los pasajeros más ricos bebían su té con tranquila elegancia. Su mayor atractivo, las enormes vidrieras diseñadas para que los viajeros se sintieran como si estuvieran en los grandes salones de una mansión aristocrática en lugar de en el mar. Pero, a diferencia de los candelabros, las barandillas e incluso los muebles del barco, las vidrieras no sobrevivieron. Cuando el Titanic se hundió, la fuerza del agua que entró probablemente las rompió al instante, enviando fragmentos a la deriva hacia la oscuridad. A diferencia del metal y la porcelana, el vidrio no dura mucho en condiciones tan extremas. Nunca se han encontrado ni un solo rastro de esas impresionantes ventanas en el naufragio. Han desaparecido por completo, borradas de la historia, su belleza se ha perdido para siempre. Es extraño pensar que algo tan frágil haya sido alguna vez parte de algo tan poderoso. El Titanic fue construido con los materiales más resistentes de su época, con placas de acero y remaches de hierro diseñados para soportar las peores condiciones en el mar. Y sin embargo, lo que queda de él hoy es una ruina fantasmal, donde incluso los materiales más resistentes están siendo consumidos lentamente por el tiempo. Puede que se hayan perdido las vidrieras, pero su recuerdo perdura en las descripciones, las fotografías y la inquietante certeza de que algunas partes del Titanic nunca volverán a verse. Dispersos por el fondo del mar, ocultos entre los restos, hay pequeños objetos que pertenecieron a los pasajeros del Titanic. Un par de anteojos, una maleta de cuero, un reloj de bolsillo atascado en el momento exacto en que el barco se hundió. Estas son las cosas que la gente llevaba consigo, los últimos restos de vidas que nunca terminaron su viaje. Cuentan historias que ningún libro de historia puede contar, a diferencia de los grandes artefactos, los candelabros, la porcelana fina, las imponentes estructuras del barco. Estos artículos son profundamente personales. Fueron sostenidos, utilizados y apreciados por personas reales. Un par de guantes encontrados perfectamente conservados en el cieno de las profundidades marinas pertenecían al padre, esposo o hijo de alguien. Una postal que nunca se envió por correo todavía tiene la cuidadosa letra de un pasajero que probablemente nunca llegó a un bote salvavidas. Algunos de los descubrimientos más inquietantes son cartas, palabras congeladas en el tiempo, escritas sin conocimiento del desastre que estaba a punto de desarrollarse. El cuero ha sobrevivido notablemente bien en las profundidades. Gracias a la falta de oxígeno y luz, estos artículos se mantienen inquietantemente intactos. El océano
océano se tragó al Titanic, pero no pudo borrar todo rastro de quienes estaban a bordo. Algunos de estos objetos personales se han recuperado y colocado en museos, mientras que otros permanecen en el fondo del mar, intactos durante más de un siglo. Pero entre todos los artefactos encontrados, uno destaca por ser particularmente extraño, un objeto vinculado a un antiguo misterio, uno que algunos creen que llevaba una maldición. Entre la carga del Titanic, escondida en una caja de madera, había un artefacto egipcio destinado a un museo en Estados Unidos. Los detalles que lo rodean son turbios. Algunos dicen que era una sacerdotisa momificada, otros afirman que era una placa sagrada con inscripciones de textos antiguos. Pero una cosa es cierta, este objeto tenía una reputación mucho antes de que subiera a bordo del Titanic. Las historias de la época sugerían que estaba maldito, que quien lo poseyera se encontraría con la desgracia, y luego se hundió en el desastre más infame de la historia marítima. Si bien los escépticos descartan la leyenda, las inquietantes coincidencias que rodean al artefacto son difíciles de ignorar. Antes del Titanic se decía que había causado accidentes extraños, la ruina financiera e incluso la muerte de quienes intentaron moverlo. Supuestamente algunos miembros de la tripulación se negaron a manipular el cajón, temiendo las historias de mala suerte vinculadas a él. Después del hundimiento, los rumores de la maldición de la momia se extendieron como un reguero de pólvora. Algunos sobrevivientes juraron haber escuchado a los pasajeros hablar de ello justo antes de la colisión. Otros creían que tenía algo que ver con el terrible destino del barco. Por supuesto, la ciencia no apoya la idea de las maldiciones, pero el Titanic está lleno de suficientes tragedias de la vida real como para que los mitos no parezcan del todo fuera de lugar. El misterio se profundizó cuando los exploradores buscaron en los restos del naufragio y no encontraron rastros del artefacto. Se liberó de su caja y se dejó llevar a las profundidades. ¿Estuvo realmente a bordo? La verdad sigue siendo desconocida, pero si fuerzas extrañas estuvieron en juego esa noche, un error se destacó por encima del resto. Un pequeño descuido que podría haberlo cambiado todo. Era una llave pequeña, corriente, sencilla, pero que faltaba en el momento más importante. Debería haber abierto un armario en el puesto de vigía, un armario que contenía los binoculares de la tripulación de vigilancia. Sin ellos, los vigías del Titanic se vieron obligados a confiar en el ojo desnudo, escudriñando el océano oscuro en busca de cualquier señal de peligro. Y en la noche del 14 de abril de 1912, ese peligro llegó en forma de un iceberg que se alzaba en la distancia casi invisible contra el Mar Negro. La llave pertenecía al segundo oficial David Blair, un miembro de la tripulación que fue reasignado en el último minuto. En su apresurada partida se llevó accidentalmente la llave consigo, sin saber el papel que desempeñaría en la historia. Cuando los vigías se dieron cuenta de que no tenían binoculares, ya era demasiado tarde. Cuando avistaron el iceberg, el Titanic se movía demasiado rápido para girar a tiempo. El destino del barco ya estaba sellado. Después del hundimiento, la llave reapareció años después, vendida en una subasta, y finalmente se comprendió su verdadero significado. Podría haber salvado al Titanic. Algunos expertos creen que no habría hecho ninguna diferencia. Otros sostienen que con binoculares el iceberg podría haberse visto antes, lo que le habría dado a la tripulación un minuto extra crucial para reaccionar. Al final, la llave se convirtió en otro pequeño pero inquietante detalle en la larga lista de sucesos que rodearon al Titanic, uno de los muchos pequeños errores que se sumaron para uno de los mayores desastres de la historia. Entre el óxido y la descomposición del Titanic se ha encontrado algo inesperado, diminutos destellos de luz en la oscuridad, joyas que todavía reposan en el fondo del mar, intactas desde hace más de un siglo, collares de diamantes, pulseras de oro, anillos de zafiro, lujos que alguna vez usaron los pasajeros que no tenían idea de que estaban en su último viaje. A diferencia de los candelabros o los muebles del barco, estas piezas permanecen casi inalteradas, todavía brillando bajo las luces de los sumergibles de aguas profundas. Algunas de estas joyas se han recuperado y se han colocado en exposición en museos, pero gran parte de ellas todavía están allí, esparcidas entre los escombros, ocultas entre porcelana rota y madera desmoronada. Se encontró una colección de joyas dentro de una bolsa de cuero, tan bien conservada que las gemas aún brillaban como si hubieran caído ayer. Entre las piezas había broches, gemelos y un llamativo collar de zafiros y diamantes que puede haber pertenecido a un pasajero de primera clase cuyo nombre ha sido olvidado hace mucho tiempo. A diferencia de las monedas o los objetos marcados con las insignias de la White Star Line, las joyas son algo muy personal. Pertenecieron a alguien en particular, alguien que alguna vez se las puso sin saber que nunca abandonarían el océano. No son solo reliquias de riqueza, son restos de vidas perdidas, regalos, reliquias o recuerdos de un mundo que se hundió en las primeras horas del 15 de abril de 1912. Y las joyas no fueron lo único que se recuperó que tenía una conexión íntima con el pasado. Algunos artículos contenían algo mucho más inusual, algo que todavía se podía experimentar incluso después de un siglo bajo el agua.
Entre los restos del Titanic, en una maleta de cuero enterrada en el cieno, se encontró una pequeña colección de frascos de perfume. A primera vista parecían una reliquia más, delicados envases de cristal con las etiquetas desteñidas por el tiempo. Pero cuando se abrieron con cuidado los frascos, ocurrió algo sorprendente. El aroma seguía allí. Más de 100 años después del naufragio, los perfumes atrapados en el interior de estos frascos aún conservaban su fragancia original. La maleta pertenecía a Adolf Saalfeld, un pasajero de primera clase y perfumista profesional. Iba de camino a Estados Unidos, llevando consigo decenas de muestras de aromas destinadas a poner en marcha un nuevo negocio. Nunca tuvo la oportunidad. Su maleta, junto con sus perfumes, se hundió con el barco, pero las condiciones de las profundidades marinas los conservaron de una forma casi antinatural. Cuando los investigadores descorcharon uno de los frascos, describieron que se sintieron abrumados por un potente aroma floral, como si estuvieran entrando en un jardín de otra época. Estos perfumes no eran solo restos de lujo, eran una conexión física, casi fantasmal, con los pasajeros del Titanic. El aroma que dejaban atrás era el mismo que percibían al caminar por los grandes pasillos o al cenar en el salón de primera clase. A diferencia de la mayoría de los objetos que solo permiten ver el pasado, estas botellas permitían experimentarlo de una manera completamente diferente. Es un recordatorio poco frecuente de que algunas cosas, incluso las delicadas, pueden sobrevivir al desastre, esperando en la oscuridad a que alguien las vuelva a encontrar. Entre las muchas reliquias recuperadas del Titanic, una destaca por ser particularmente inquietante: una brújula todavía intacta, con la aguja congelada en su lugar. Este instrumento guió una vez al barco más grande y lujoso del mundo, señalando el camino hacia un futuro que nunca llegaría. Ahora se encuentra en silencio, su viaje terminó hace mucho. La brújula era parte del sistema de navegación del Titanic, destinado a ayudar a la tripulación a trazar su curso a través del Atlántico. Se había fijado hacia Nueva York, pero después de la colisión, la dirección ya no importaba. Cuando la proa del barco se hundió bajo las olas, el transatlántico más grande del mundo solo tenía un rumbo: hacia abajo. El mismo dispositivo diseñado para guiar al Titanic a salvo a través del océano ahora reposa en las profundidades, sin destino, sin propósito, sin camino a seguir. A diferencia de otros artefactos, este es diferente. No era personal, como una pieza de joyería, ni decorativo, como un candelabro. Era funcional, construido para una sola cosa: guiar. Y sin embargo, incluso los instrumentos más precisos a bordo no pudieron cambiar los eventos de esa noche. La brújula del Titanic ahora está detenida, un recordatorio de que ninguna planificación ni ningún nivel de tecnología podría haber evitado el desastre una vez que ya estaba en movimiento. Entre los restos del naufragio, semienterrados en la arena, se encuentran cubiertos, tenedores, cuchillos y cucharas, dispuestos en hileras ordenadas en el lugar donde antes estaban los armarios del barco. Estaban destinados a los pasajeros del Titanic, algunos para las extravagantes comidas de varios platos en primera clase, otros para las cenas sencillas en tercera clase. Pero las personas que se suponía que debían usarlos nunca tuvieron la oportunidad. Son objetos cotidianos, pero su presencia en el fondo del océano los vuelve inquietantes. Se han encontrado platos apilados, listos para ser colocados en una mesa en la que nadie se sentaría nunca. En el campo de escombros a veces se encuentran cubiertos junto a objetos personales. Un tenedor junto a un bolso, un cuchillo cerca de un par de botas perdidas. Es como si la comida se hubiera interrumpido a mitad de camino. Las personas se fueron, pero los objetos quedaron atrás. A diferencia de los muebles o las grandes decoraciones, los cubiertos cuentan una historia más tranquila y humana. Los pasajeros eran de distintos estratos sociales, pero todos se reunían para comer, conversar y planificar lo que creían que sería otro día en el mar. Esos pequeños utensilios de metal, ahora oxidados y desgastados, son todo lo que queda de momentos que se suponía que eran normales. El Titanic estaba repleto de música. Había pianos por todo el barco, desde los grandes salones hasta las zonas comunes de tercera clase, destinados a entretener a los pasajeros en su largo viaje. Pero de todos los instrumentos a bordo, el más espectacular era el piano de cola de la sala de recepción de primera clase. Pulido, elegante y enorme, era el corazón de las reuniones sociales del barco. Y como todo lo demás, se hundió con el Titanic. Ahora no queda ni rastro de él. Aunque todavía cuelgan candelabros y todavía hay vajillas entre los restos, el piano de cola ha desaparecido. La madera no dura en condiciones de aguas profundas y es probable que los restos del instrumento hayan sido consumidos por el océano hace mucho tiempo, pero algunos supervivientes juraron que todavía podían oírlo tocar incluso después de que el barco comenzara a hundirse. En el caos, mientras los pasajeros se apresuraban a subir a cubierta y se bajaban los botes salvavidas, alguien seguía al piano llenando el aire de música una última vez. Es espeluznante pensar en lo que queda y lo que se borró por completo. Algunos objetos han sobrevivido intactos, mientras que otros, como el piano más bello del Titanic, solo existen ahora en el recuerdo. Eso es todo. Escribe en los comentarios qué hallazgo del Titanic te asustó más. Para obtener más información útil, mira otros videos.